Capítulo 2. Por un momento Ivona sintió que la invadía una oleada de alivio cuando se dio cuenta de que no era su padre quien la esperaba al final del salón. Advirtió que era el hermano menor de su padre, su tío Arthur, que nunca le había agradado. Como era clérigo, siempre había pensado que era él quien había alentado en su padre el fervor religioso que había hecho tan desdichadas a ella y a su madre. Ahora, al aproximarse a él, Ivona pensó que su tío la miraba casi con la misma expresión hostil que había visto en el rostro de su padre durante los últimos meses anteriores a su huida. Sin embargo no estaba solo, su esposa estaba con él. Era una mujercita desaliñada que tenía la misma expresión que su marido y que hizo que Ivona se sintiera nerviosa al llegar junto a ellos. ¡Qué sorpresa, tío Arthur! Logró decir. No tenía idea de que usted sabía que yo estaba aquí. No puedes ocultarte por siempre del bien, contestó su tío, y como dice la Biblia, puedes estar seguro de que tus pecados te darán alcance algún día. Sin saber qué responder, Ivona esperó en silencio hasta que su tío continuó. Entiendo que tu madre ha muerto y supongo que está sepultada en la iglesia local. Sí, tío Arthur. Debemos sentirlo por ella, intervino su esposa, pero como ha dicho el buen Dios, la venganza es mía. Con dificultad Ivona logró controlar sus deseos de protestar y se limitó a preguntar con voz tranquila. ¿Cómo supieron que estaba aquí? La muerte de tu madre con su amante fue informada en los periódicos ingleses. Ivona no esperaba esa respuesta y por primera vez pensó que había sido un error por parte de su madre haber conservado su verdadero apellido. Hubiera sido mucho mejor escoger un nombre ordinario que nadie hubiera reconocido. Como si adivinara lo que estaba pensando su tío, agregó con aspereza. Debes saber, y espero que eso te proporcione un sincero remordimiento, que la infidelidad de tu madre mató a tu padre. ¿Lo mató? Exclamó Ivona. Tu padre, Dios lo tenga en su gloria, ha muerto. Por la mente de Ivona cruzó la grata idea de que en ese caso por fin era libre. Entonces su tío continuó diciendo. Ahora soy yo el marqués de Morcombe, tu tutor. Ivona contuvo el aliento, pero antes que pudiera hablar su tía dijo. Espero que agradezcas el que tu tío haya venido hasta aquí para buscarte como considera que es su deber hacerlo. Estoy muy bien sola, se apresuró a responder Ivona. El nuevo marqués se irguió. Esa puede ser tu opinión, pero no puedo imaginar nada tan incorrecto ni tan perverso como dejar a una jovencita viviendo sola en una casa del pecado. Miró a su alrededor el hermoso salón como si estuviera lleno de serpientes antes de continuar. Es evidente que tú has sido contaminada, pobre niña, en un ambiente como este y en compañía de dos personas que han cometido adulterio y violado la santidad del matrimonio. Como no podía soportar que su tío hablara de ese modo de su madre, Ivona replicó. No creo que usted lo sepa, tío Arthur, pero papá nos golpeaba a mamá y a mí. Un día ya no pudimos soportar que nos tratara así. La única excusa posible para tanta brutalidad es que no estaba completamente cuerdo. Al terminar de hablar vio tal expresión de furia en el rostro de su tío que creyó que iba a golpearla. De manera instintiva dio un paso hacia atrás antes de que él dijera. Esa vil mentira era de esperar de alguien que no siente respeto por la memoria de su padre y cuya madre ha faltado a todas las reglas morales que existen para una mujer. Habló con tanta violencia que su esposa extendió una mano para tocarle el brazo. No te alteres, Arthur querido, dijo con voz baja. La pobre niña está bajo la influencia del demonio y por lo tanto no comprende que está blasfemando contra Dios. El marqués pareció calmarse un poco y contestó. Tienes razón, querida mía, y la vida que hemos escogido para ella en el futuro es la única manera en que podrá hacer penitencia y ganar el perdón de Dios. ¿Qué vida han escogido para mí?, preguntó Ivona. ¿Y acaso consideran que no tengo opinión en el asunto? De acuerdo con la ley inglesa, soy tu tutor, contestó su tío, y por lo tanto harás lo que yo diga e irás a donde yo te envíe. Solo rezo porque aprendas a agradecer esta oportunidad de redención que se te brinda. Sin importar lo que hayan decidido, contestó Ivona, ya tengo ahora 18 años y me gustaría quedarme aquí. Al menos por un tiempo. Eso es imposible, replicó el marqués. Y tu tía y yo no tenemos intenciones de quedarnos bajo este techo un momento más del que sea necesario.
Deberemos quedarnos aquí esta noche. Arthur, lo interrumpió su esposa con voz baja. Ella no llegará hasta por la mañana. ¿A quién se refieren?, preguntó Ivona. No te corresponde hacer preguntas, exclamó su tío con brusquedad. Aprenderás con el curso del tiempo lo que se ha planeado para ti y solo puedo decirte que tu tía y yo hemos pasado largas horas preocupados, pensando qué era lo mejor y pidiendo a Dios que nos guiara para tomar la decisión correcta. Estoy ansiosa por saber cuál es esa decisión. Ivona se sentía asustada hasta la desesperación, como si su tío la hubiera arrinconado y no tuviera esperanzas de escapar. Pero el orgullo y un cierto espíritu de combate que no sabía que poseía la hicieron decidir que se defendería hasta el final. Su tío guardó silencio, pero su tía sugirió: creo que deberías decirle a Arthur lo que has planeado. Su esposo la miró y entonces a toda prisa Ivona dijo: si se proponen llevarme de regreso a Inglaterra, antes me gustaría ponerme en contacto con algunos de mis parientes franceses. El padre de mamá ha muerto, pero estoy segura de que hay otros que me recibirían con mucho gusto en su casa. Tu madre, contestó el marqués, desafortunadamente era de nacionalidad francesa, única explicación posible para su escandalosa y lamentable conducta. Ivona hubiera querido replicar pero comprendió que era inútil. Lo que le interesaba en ese momento era saber qué planeaban para ella. Por lo tanto continuó: no tendrás contacto alguno con los parientes de tu madre, y los familiares de tu padre no desean oír de ti jamás. Por lo tanto no te queda más que un camino. ¿Y cuál es?, preguntó Ivona con temor y desconcierto. Se dio cuenta de que la odiaba porque podía sentir sus vibraciones en el aire que parecían alterar y arruinar la atmósfera de felicidad que siempre había reinado en el hermoso salón del castillo. He decidido, empezó a decir el marqués con lentitud, que Dios no debe ser burlado. Por lo tanto, para pagar por tus pecados y los de tu madre pasarás el resto de tu vida en un convento. Hizo una pausa antes de pronunciar las 3 últimas palabras y como Ivona lo mirara con horror y consternación, continuó: tu tía y yo hemos hecho averiguaciones, y hemos encontrado que hay uno cerca de aquí que corresponde a tu caso mejor que ningún otro. Es el convento de Haut-Königsbourg, que según tengo entendido está situado del otro lado del valle. Ivona lanzó una exclamación de horror que pareció sacudir la habitación. Pero yo no puedo ir a ese lugar, tío Arthur. Es imposible. Sin embargo, allí es a donde irás. No, usted no entiende. No tengo deseos ni vocación para entrar en un convento. A ningún convento. Pero el de Haut-Königsbourg es notorio por su severidad. Entre sus postulantes hay muchas jóvenes enviadas allí por los magistrados porque las consideran demasiado jóvenes para servir una sentencia en prisión. Su tío asintió con la cabeza. Eso es lo que he oído, y tú, querida sobrina, te unirás a las postulantes para rezar por tu alma y la de tu madre con el propósito de que ambas, por la misericordia de Dios, sean salvadas de la condenación eterna. Usted debe estar loco, exclamó Ivona. Tan loco como mi padre. Me niego de forma rotunda a ir a ese lugar. No debes hablarle así a tu tío, protestó su tía con voz aguda, y tú no tienes ningún derecho de opinar sobre el asunto. Irás al convento con tus propios pies, exclamó su tío con voz de trueno, o me encargaré de que la policía te lleve atada de pies y manos. Como tu tutor tengo derecho a exigir que lo haga. La forma en que lo dijo hizo que Ivona sintiera que él disfrutaría de verla humillada. Con esfuerzo sobrehumano logró controlarse y dijo: tales medidas melodramáticas no serán necesarias. Al mismo tiempo le suplico, tío Arthur, que considere, si no mis sentimientos, al menos el hecho de que como hija de mi padre provocaría un escándalo que fuera encarcelada contra mi voluntad. De inmediato comprendió que tal argumento no era válido porque su tío replicó con lo que a ella le pareció un brillo peligroso en los ojos: tú y tu madre lograron mantenerse en el anonimato por 4 años. Cuando tu tía y yo salimos de Inglaterra, nadie supo a dónde íbamos. Sonrió antes de continuar, y cuando regresemos dudo de que alguien se interese en ti lo suficiente como para preguntar si vives o mueres. Y eso exactamente es lo que estarás para la familia Morecombe. Muerta. Pronunció las últimas palabras como si fuera un juez dictando sentencia. Ivona,
que recordó los sermones de su tío en la iglesia durante los cuales hablaba del castigo que esperaba a los pecadores en el infierno, comprendió que él se regodeaba en lo que ella iba a sufrir. Como si no hubiera nada que agregar, su tía sugirió: creo que deberíamos prepararnos para la cena, Ivona puede mostrarnos dónde vamos a dormir. Aunque dudo de que pueda dormir en esta casa y creo que no haré otra cosa más que orar. De cualquier modo viajamos mucho para llegar hasta aquí. Ordenaré que sirvan la cena en una hora, dijo Ivona. Si me acompañan les mostraré su habitación. Se volvió hacia la puerta pero la voz de su tío la detuvo. Hay algo más que debo añadir. Si tratas de escapar durante la noche tendrás que hacerlo a pie, y de inmediato iré a buscar a la policía para que te siga y te traiga. Los caballos estarán encerrados bajo llave por órdenes mías al igual que la puerta de tu dormitorio. Ivona pensó que debió haber leído sus pensamientos porque ella había decidido fugarse cuando dormían. La cena estuvo deliciosa porque el conde tenía un cocinero excelente. Sin embargo, Ivona casi no pudo probar bocado. Tan pronto como volvieron al salón se disponía a decir que le gustaría retirarse cuando su tío sacó un papel del bolsillo interior de su chaqueta. Antes que te vayas, dijo, tengo un documento que quiero que firmes. ¿Qué es?, preguntó Ivona pensando que quizá fuera su consentimiento para entrar en el convento. Tu testamento, contestó su tío. ¿Mi testamento? A pesar de la forma en que lo trataste, tu padre te dejó una considerable cantidad de dinero. Ivona iba a decir que no deseaba el dinero y que prefería ganarse la vida fregando pisos que recibir algo de su padre, cuando su tío añadió: el dinero es algo que no necesitarás en el convento. Yo les he dado una cantidad para asegurarme de que te reciban y te tengan allí por el resto de tu vida. Eso es todo lo que te hace falta. ¿Y qué sugiere que haga con el resto de mi dinero?, preguntó Ivona. Me lo dejarás a mí, respondió su tío, y yo lo gastaré entre mis familiares que más lo necesiten y entre los pobres que sean dignos de ayuda. No deseo dejarle mi dinero a usted ni a nadie en Inglaterra, protestó Ivona. Si no firmas este documento sin chistar, replicó su tío con voz aguda, haré que te declaren loca. Después iré al tribunal y pediré que tu dinero me sea entregado legalmente aún antes que mueras. Al escucharlo, Ivona se sintió segura de que su tío suponía que no viviría mucho tiempo. Recordó que debido a la tos que la aquejaba durante el invierno, el médico había recomendado que la llevaran a un clima cálido en los meses más fríos y su madre y el conde estaban discutiendo la posibilidad de llevarla a Niza, cuando los sorprendió la muerte. Ella no ignoraba que el convento de Haut-Königsborg estaba en la parte más alta de las montañas. Sin duda moriré si es a ese convento a donde se propone mandarme, dijo casi de forma involuntaria. Entonces tu firma no será necesaria, respondió su tío con toda calma. Pero quiero tenerla, así que firma. Es una orden. Puso el documento sobre el bello secreter que el conde le había enviado a su madre desde París sabiendo que le gustaría. Allí le había escrito todos los días cuando estuvo ausente e Ivona recordó que en el cajón había muchos paquetes de cartas que él le había escrito a ella. Se dijo que debía quemarlas antes de salir del castillo porque eran demasiado privadas como para ser leídas por otra persona, y sabía que si alguien jamás debía verlas, ese era su tío. Como lo que hiciera con su dinero parecía no tener importancia, puesto que no le permitirían gastarlo, firmó el documento sin leerlo. Al hacerlo notó por la expresión codiciosa que se reflejaba en los ojos de su tío que él estaba encantado de quedarse con su herencia. Se preguntó cuánto podría ser, pero después se dijo que no tenía importancia. Nada la tenía excepto que de algún modo, por algún milagro, debía huir de la amenaza de ser encarcelada en el convento de Haut-Königsborg. Cuando subió a su dormitorio, escoltada por sus tíos como si ya fueran sus carceleros, la encerraron con llave y comprendió con desesperación que por el momento no podía hacer nada. Trató de planear cómo escapar al día siguiente. No podía acercarse a la caballeriza. El cochero de su tío no solo le impediría escapar, sino que le avisaría de sus intenciones. Suponía que si iba a un convento no necesitaría ninguno de los hermosos vestidos que estaban colgados en el guardarropa. El conde había efectuado arreglos para que su madre recibiera periódicamente los vestidos más elegantes y novedosos que podían comprarse en París.
y siempre incluía varios para Ivona. A pesar de eso con frecuencia decía riendo que ella y su madre eran las mujeres menos gastadoras que había conocido en su vida. Apenas la noche anterior a su muerte había llegado un envío de vestidos para la siguiente primavera. Ahora cuando Ivona abrió su guardarropa sintió como si aquel caleidoscopio de color y elegancia se estuvieran riendo de ella. Por primera vez su dormitorio le pareció como una celda donde podía sofocarse por falta de luz, de aire, y sobre todo de amor. Es mejor estar muerta que viva, se dijo y supo que esa era la solución a su problema. No iría al convento para ser tratada como si hubiera cometido un acto criminal. Si iban a declararla muerta para el mundo era más sensato que muriera realmente. Al menos en la otra vida, si existía, estaría con su madre y con el conde. Aun si estuvieran en el infierno mismo, como su tío estaba convencido de que lo estaban, cuando menos estarían juntos. Debo morir, se dijo Ivona, pero comprendió que la verdadera dificultad residía en cómo. Miró a su alrededor como si pensara que podría encontrar una pistola, un cuchillo capaz de penetrar en su corazón o cualquier otra arma, pero no vio nada excepto la belleza de los vestidos que ya nunca usaría, su joyero que se encontraba en un rincón del tocador, las almohadas adornadas con encaje y la suave cama en la que dormía todas las noches. Su vívida imaginación le decía con toda claridad cómo sería el ambiente en el convento de Haut-Königsborg. Ella había visitado el de Santa Otilia en el valle, que era muy hermoso y llevaba el nombre de la santa patrona de Alsacia. Allí las monjas eran dulces, gentiles y bondadosas. Aunque no sentía deseos de unirse a ellas, Ivona tenía la seguridad de que en ese convento la vida no debía ser tan intolerable como en el que su tío, con verdadero afán vengativo, había escogido para ella. Recordó todo lo que había oído sobre el convento de Haut-Königsborg. Sabía que la mayoría de las monjas no eran francesas, sino alemanas. Eso explicaba la reputación que tenía respecto a su estricta disciplina. Hasta tal punto que ser enviada a él era peor que recibir una sentencia a prisión. No puedo soportarlo, mamá, dijo Ivona a su madre muerta desde el fondo de su corazón. Moriré allí pero con lentitud. Ayúdame a morir ahora con rapidez o de otro modo. O escapo como lo hicimos antes. Pero no había escapatoria posible. Saltar desde su dormitorio solo daría por resultado que se rompiera una pierna, y eso no le parecía nada sensato. En la mañana, cuando su tío abrió la puerta y la dejó salir, Ivona bajó a desayunar. Poco después llegó la monja. Era tal como Ivona había supuesto que sería una monja del convento de Haut-Königsborg, una mujer cuarentona, alta y desgarbada, que hablaba con un acento alemán gutural. En sus ojos brillaba una expresión dura cuando se clavaron en la nueva postulante puesta a su cargo. Fue muy gentil de su parte venir, hermana, dijo el marqués con voz amable. La reverenda madre recibió su carta, milord, así como el generoso obsequio para nuestro convento por el cual le da las más profundas gracias. El marqués inclinó la cabeza y señaló a Ivona. Esta es mi sobrina, quien tomará el velo después que se le haya declarado arrepentida de los numerosos pecados que ha cometido. Ivona pensó que había hablado con la voz sonora de un juez iracundo. La monja la miró de arriba abajo antes de decir: traigo conmigo, por instrucciones de la reverenda madre, un hábito para la muchacha. Todo lo que posee debe quedarse aquí. Por supuesto, comprendo, asintió el marqués. Su tía parecía tan complacida ante la idea que Ivona se sintió segura de que en cuanto ella se marchara haría empacar todos sus vestidos y se los llevaría a Inglaterra. Los que no pudiera usar ella misma sin duda se distribuiría entre las mujeres más pobres de la familia. Hubiera querido gritar ante la idea de que todas iban a disputarse sus hermosos vestidos franceses y a criticarlos como demasiado elegantes. Además, me gustaría conservar algunos objetos que pertenecieron a mi madre, se apresuró a decir. Pensaba en las joyas que le había dejado y que ella amaba mucho porque le eran tan familiares que el solo hecho de tocarla provocaba que sintiera que su madre estaba cerca de ella. Nada de posesiones, exclamó la monja con voz aguda. Cuando se entra en el convento para vivir por la gloria de Dios,
Se renuncia a todo lo material. Era inútil discutir y la monja y su tía acompañaron a Ivona escalera arriba. Al entrar en la habitación las dos mujeres parecían felices de que ella dejara atrás el bello ambiente en que vivía. Por un momento pensó con desesperación en tratar de evadirlas, bajar corriendo por la escalera y lanzarse a la nieve. Pero temía que si su tío no le impedía salir de la casa, los sirvientes no tardarían en darle alcance. Solo llevaba un delgado traje de mañana que se había puesto para bajar a desayunar, y calzaba simples zapatillas con las que no podría caminar por la nieve. Con lentitud se quitó el vestido, después se desprendió de la hermosa ropa interior adornada con encaje que también había llegado de París. Por fin la obligaron a ponerse la camisa de grueso algodón cuya aspereza le dañaba la piel. La enagua de franela tenía tantas lavadas que estaba tiesa y dura. La túnica negra la hizo sentir como si hubiese sido envuelta en un sudario que ya nunca permitiría llegar la luz ni el sol a su cuerpo. Había un velo de novicia que debía ponerse sobre el cabello y cuando la monja se lo extendió su tía preguntó: ¿No va a cortarle el cabello? Entiendo que eso es lo usual. La monja miró los rizos rubios de puntas rojizas que enmarcaban el rostro pálido y asustado de Ivona. Cuando llegue al convento contestó con voz áspera, le afeitarán la cabeza. Hay una ceremonia especial para eso. Ivona advirtió la satisfacción en el rostro de su tía. Pero ella sintió tal repugnancia que por un momento tembló como si tuviera fiebre. Entonces el velo cubrió su cabello y después la monja le puso una capucha para protegerla del frío. Cuando estuvo lista, con un par de pesados zapatos negros sobre gruesas medias de lana del mismo color, su tía dijo: «Me gustaría hablar con usted, hermana, antes que bajemos». «Por supuesto, milady», contestó la monja. Se dirigió a la puerta para decirle a Ivona: «No te muevas de aquí hasta que venga por ti». Era una orden y la agudeza de su tono le reveló a Ivona cómo la tratarían en el futuro. Su tía llevó a la monja a su propio dormitorio del otro lado del corredor. Dejó la puerta entreabierta e Ivona se deslizó en silencio hacia el corredor para escuchar lo que decían. «Esta muchacha es mala, rebelde y ha sido pervertida por su madre que no era más que una ramera», le oyó decir a su tía. «Ciertamente parece un tanto desafiante», contestó la monja. «Mi esposo tiene entendido que ustedes azotan a las chicas rebeldes. Si la reverenda madre lo considera necesario, ordena los azotes. Tenga la bondad de decirle a la reverenda madre que esta muchacha es una mentirosa y que es deseo de mi esposo que la azoten hasta que confiese sus pecados y se arrepienta realmente de ellos». «Llevaré su mensaje, milady. Gracias, y no se dejen engañar por su aire de inocencia, ni por las mentiras que sin duda les dirá sobre mi pobre cuñado ya difunto. Fue la conducta de su madre la que lo mató. De otra manera estaría vivo. Oraré por él, milady. Espero que lo hagan». Al mismo tiempo asegúrense de que su hija no siga los pasos de su madre, sino que repare por completo el sufrimiento que las dos le causaron a un hombre inocente. «Informaré a la reverenda madre acerca de todo lo que me ha dicho milady. En nuestro convento la disciplina es muy estricta y jamás hemos fracasado en la tarea de hacer humilde a la más desafiante rebelde. Estoy segura de que puedo confiar en que harán exactamente lo que mi esposo desea», le dijo su tía a la monja. Al comprender que la charla había llegado a su fin, Ivona se apresuró a volver a su dormitorio. Una vez allí se cubrió la cara con las manos y advirtió que temblaba de pies a cabeza. Pensó que era la reacción al recordar la forma en que su padre la había golpeado. Como una visión del pasado podía ver el rostro de su madre contraído por el dolor, volver a escuchar sus gritos y sentir el contacto del látigo en su propia piel. «Debo morir antes que eso suceda otra vez», se dijo. «Ayúdame, mamá, ayúdame». Entonces, casi como si su madre le estuviera respondiendo, recordó una charla que había tenido lugar 6 o 7 años antes, un domingo en que volvían de la iglesia. Todos en la congregación estaban estornudando o tosiendo, había dicho su madre cuando se sentaron a almorzar. «Quisiera que Arthur buscara la manera de hacer más acogedora la iglesia. Él cree que a los cristianos no les hace daño sufrir por su fe», contestó el marqués. «Emily parecía muy enferma», continuó su madre. «No sé si era por el frío, pero pensé que en cualquier momento iba a desmayarse». El marqués respondió con desprecio: «Emily no tiene nada,
excepto que toma láudano todas las noches para dormir. Ya le he dicho a Arthur que es una droga que no debería permitirle usar. Estoy de acuerdo contigo, contestó su esposa. Demasiado láudano puede ser letal y es muy tonto de parte de Emily tomarlo. Al recordar ahora la charla, Ivona supo, casi como si alguien se lo hubiera dicho, que así era como ella iba a morir. Recordó que después del accidente a su padre le daban láudano de vez en cuando. El médico había insistido ante su madre en que solo debía darle una cucharadita para hacerlo dormir y aliviar el dolor cuando este era intolerable. Además, la dosis solo debía repetirse después de 8 horas. Esperó hasta que la monja y su tía llegaron a buscarla. Entonces, cuando ya habían bajado la mitad de la escalera, ella caminando detrás exclamó: «Perdónenme. Olvidé un pañuelo y lo necesito». Se dio vuelta y subió corriendo por la escalera segura de que no podrían detenerla. No se dirigió a su dormitorio, sino al que su tía había usado la noche anterior. En la mesita junto a la cama estaba lo que buscaba. Cuando levantó el frasquito negro y se lo guardó en el hábito, pensó que ciertamente contenía una dosis letal. Después se dirigió a su propio dormitorio y encontró un pañuelo. Al tomarlo de una bolsa de satén aromatizada con perfume francés, pensó que con su orilla de encaje era muy inadecuado para un convento. Pero en ese momento no importaba lo que nadie pensara de ella o lo que alguien le dijera. Había descubierto una forma de escapar, una forma que había temido no poder encontrar. Ivona y la monja partieron casi de inmediato y ella estaba segura de que les tomaría muchas horas llegar al convento que se encontraba en lo alto de las montañas. La monja no esperaba que pudiera llegar hasta después de las 4. Pero una vez que dejaron el castillo y comenzaron a ascender por el serpenteante camino hacia el lado montañoso del valle, Ivona se dio cuenta de que tal vez les tomaría mucho más tiempo. No nevaba cuando salieron. Incluso podía verse el sol que asomaba a través de un cielo nublado. De pronto, como si realmente hubieran dejado el sol atrás, las nubes se tornaron más oscuras y pesadas y una hora más tarde comenzó a nevar. Podía verse muy poco a través de las ventanas del carruaje. La monja iba sentada muy erguida junto a ella, rezando el rosario, y visiblemente sumida en sus propios pensamientos. Un poco más tarde se detuvieron en una posada para cambiar de caballos, pero a Ivona no se le permitió bajar y la monja le ordenó al cochero con voz aguda que hiciera el cambio tan rápido como fuera posible. Cuando reiniciaron la marcha, la temperatura empeoró y los caballos se movieron con más lentitud en tanto que el viento les lanzaba la nieve a los ojos. Hacía mucho frío y sin poder evitarlo Ivona comenzó a temblar pensando en el abrigo de pieles que el conde le había regalado, que a ella tanto le gustaba y que ahora se encontraba colgado en su guardarropa del castillo. Estaba segura de que su tía no lo dejaría. «¿Cómo voy a morir? No tiene sentido pensar qué voy a ponerme», pensó Ivona con sensatez. Pero al mismo tiempo le hubiera gustado morir en uno de los elegantes vestidos nuevos, con un enorme polisón, que acababan de ponerse de moda. Hace más de un año, desde fines de 1868, la crinolina ha dejado de usarse, le había dicho el conde a su madre, y ya no se ve para nada en París. En su lugar Frederick Worth había introducido el polisón e Ivona no pensó que nada podía ser más hermoso que los vestidos que su madre había usado. Drapeados al frente revelaban su diminuta cintura y la redondez de sus senos para extenderse por detrás como estelas que marcaban el avance de un barco. «Estás tan hermosa, mamá, que serías la más bella de cualquier baile». «No, querida, tú lo serías», había respondido su madre. Después había suspirado y las dos habían comprendido que dadas las circunstancias no habría bailes para Ivona, nadie más que el conde para decirle que era hermosa, y él solo tenía ojos para su madre. Como no deseaba verla triste ni que se preocupara por ella, Ivona se había puesto los vestidos que habían llegado de París para ella y que eran del mismo estilo. Había bajado y subido con un vestido diferente en cada ocasión para que su madre y el conde la vieran y aprobaran, actuando para ellos como si estuviera en un escenario. Cada vez que aparecía le aplaudían y al subir corriendo por la escalera para ponerse otro vestido había pensado en lo feliz que era. No sentía deseos de ir a bailes y esperaba que nunca nadie pudiera hablarle acerca de la posibilidad de que se casara. «Jamás me casaré.
Había declarado con voz alta en la soledad de su dormitorio, no me casaría aunque todos los príncipes y todos los reyes de Europa me pidieran que fuera su esposa. Pero como era tan improbable que tal cosa sucediera, Ivona se había echado a reír de su absurda fantasía. Entonces había vuelto a bajar corriendo para mostrar a su pequeño público lo bonita que estaba con un vestido blanco adornado con pequeñas rosas, con un polisón recogido con ramilletes de las mismas flores y un lazo de satén color de rosa que rodeaba su diminuta cintura. Al recordar todo eso, a medida que continuaban avanzando bajo la espesa nevada, Ivona, que palpaba el frasquito de láudano, pensó que tal vez en el cielo tendrían vestidos aún más hermosos. No puedo creer, pensó, que los ángeles realmente solo usen esas túnicas que parecen camisones. Reflexionó en lo blasfemos que su tío consideraría tales pensamientos. Hubiera querido decirle que su aureola, si llegaba a tener una, estaría decorada con brillantes, y que si tenía cuernos del diablo, estarían tachonados con rubíes y esmeraldas. Como había pasado tanto tiempo sola, Ivona vivía buena parte de su vida en un mundo de fantasía. Las historias de brujas, duendes y espíritus que constituían en grado considerable las tradiciones de Alsacia siempre la habían fascinado. Ahora deseó conocer algún sortilegio que le permitiera hacerse invisible y desaparecer dejando a la monja sumida en el desconcierto. Pensó, aún mejor sería descubrir una alfombra mágica que la transportara a donde pudiera estar con su madre. De pronto, de forma inesperada, los caballos se detuvieron. La monja, que estaba dormitando, abrió los ojos y preguntó enfadada: ¿qué sucede? ¿Por qué nos detenemos? Se escuchaba el sonido de varias personas que hablaban todas al mismo tiempo. Cuando la monja luchaba por bajar la ventana del carruaje, la puerta se abrió. Perdone, hermana, dijo uno de los hombres que conducían el vehículo, pero no podemos seguir. ¿Qué quiere decir con eso de que no podemos seguir?, preguntó la monja. El camino está bloqueado por la nieve. No lo creo. Puede bajar usted misma a ver, hermana. Por este camino no podría pasar ni un elefante, ya no digamos un caballo. La monja se puso de pie y asomó la cabeza. Ivona se preguntó dónde estarían y si habría alguna posibilidad de que escapara en la oscuridad antes que alguien pudiera impedírselo. En ese momento otro hombre se acercó al carruaje para decir: hay un hotel, hermana, como a medio kilómetro a la izquierda. Tendrá que hospedarse en él hasta que despejemos el camino. ¿Un hotel?, exclamó la monja con voz horrorizada. No hay ningún otro lugar, hermana. Se cree que el camino quedará despejado por la mañana temprano a menos que haya otra nevada. De mala gana la monja se dio por vencida. Muy bien, dígale al cochero que nos lleve allí. Fue difícil hacer dar vuelta los caballos, pero de algún modo el cochero lo logró. Y después de un lento y tortuoso recorrido aparecieron las luces de un pequeño hotel y los caballos se detuvieron frente a él. Por un momento dentro de Ivona se encendió la esperanza de poder escapar de aquel lugar. Enseguida, como si tal idea fuera aplastada por una pesada mano, comprendió que vestida como estaba y sin dinero no tenía la menor posibilidad de lograrlo. No hay alternativa, se dijo, debo morir.